oración. ¿Sabes qué vamos a hacer en esta noche? Vamos a imaginarnos que ustedes son el pueblo de Israel, que yo soy Josué, porque miren lo que hace Dios, cómo conecta las palabras. Y hoy vamos a continuar hablando de Josué. Y tú eres el pueblo de Israel y nos imaginamos que yo soy Josué. Aquí teníamos arriba a todos estos levitas, ministros de Dios. Y en aquel entonces, esto que acabamos de hacer nosotros era lo que hacía el pueblo de Israel cada vez que veía un milagro de parte de Dios. Mientras recogíamos las ofrendas, te comentaban y te decían que el pueblo de Israel, mientras estuvo en el desierto, comió de un milagro que fue el maná. Después, cuando muere Moisés, pasa el Jordán y ve otro milagro, ¿sabes? Porque esos milagros son las intervenciones de Dios, donde ese mismo Dios detiene lo natural para hacer Él lo sobrenatural. Lo sobrenatural como abrir ese mar y poder un pueblo pasar, porque en lo natural no lo entendemos y no puede suceder. Eso es un milagro. Y más adelante seguimos viendo cómo Dios hace milagros por su pueblo Israel. Y uno de esos también fue cuando conquistó Jericó. Pregúntame si con el sonido de algún instrumento en lo natural pudiésemos imaginarnos que unas murallas pueden caer, no, ¿verdad? Pero en lo sobrenatural de Dios, todo esto puede suceder, porque es el mismo Dios que interrumpe, que suspende una ley natural para Él poder glorificarse. Y tú, ahí donde estás sentado, estoy convencido y estoy segura de que has podido ver en alguna área de tu vida y en algún momento ese milagro de Dios. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso? Que en estos tiempos nosotros no solamente vemos el milagro, sino que también vivimos del favor de Dios. Ese favor de Dios que recibimos todos los días. Porque cuando te has levantado y quizás no tienes que comer, entonces envía a Dios a alguien a bendecir tu vida. Eso es el favor de Dios. Mira qué hermoso que tú y yo en este tiempo vivimos del milagro, pero también vivimos del favor. ¿Cuántos les dan un fuerte aplauso a ese Dios de amor? Así que te digo que hay motivos suficientes por los cuales tú y yo podemos venir a este lugar a agradecer a Dios como hermanos, juntos y en armonía. Y qué bello que te levantes declarando una victoria y gozándote, porque así lo hacía el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios de que ellos con panderos, con danzas y con toda una instrucción de parte de Dios, donde iban adelante los levitas, ellos iban entonando, iban cantando, sonaban instrumentos de guerra y más atrás venía el pueblo. Y esa era la manera como Dios actuaba. Qué interesante que en el momento de victoria, para todos es fácil dar un grito de celebración, para todos es fácil sonreír, para todos es fácil, yo le diría eso, que inmediatamente se crea un concurso de talentos, porque cuando ves un milagro o ves el favor de Dios, el que no bailaba, baila, ¿verdad? Los que no cantamos, cantamos de la emoción, ¿verdad? Y el que no cocina, ¿qué cree que hace? No, sale a comprar comida porque tiene la bendición. Pero fíjate qué interesante, porque eso nos pasa, ¿verdad? Y no es malo que nos emocionemos cuando recibimos la bendición de parte de Dios. Es hermoso que nos emocionemos cuando recibimos la promesa de Dios. Pero ¿sabes qué pasa cuando Dios trabaja en silencio y tú y yo no estamos viendo ni el favor ni el milagro? ¿Será que seguimos sonriendo? ¿Será que seguimos cantando? ¿Será que seguimos glorificando? ¿Será que lo seguimos haciendo? La cosa cambia, ¿verdad? Fíjate, y el pueblo celebraba. Y rápidamente vamos a ilustrar algo de Josué. Un actor por aquí que me quiere ayudar para hacer un poco más dinámico esto. ¿Quién se anima? Rapidito. Yo simplemente le voy contando lo que hacía Josué y usted simplemente con mímica, es como si lo estuviera dramatizando. ¿Quién se atreve?
No todos a la vez. Ay, Dios mío, bueno, aquí viene Javier, el pastor Javier. Y entonces imaginamos que él es Josué. Yo rápidamente te voy a contar qué pasaba con Josué. Josué, durante todo el tiempo que estuvo al lado de Moisés, ¿verdad? Trabajando, tú vas haciendo. La idea es que ellos no solamente me oigan, sino que visualmente puedan entender lo que quiero transmitir, ¿verdad? Una manera de recibir mejor el mensaje. Y él trabajaba al lado de Moisés. Ya Moisés iba casi para los 120 años y ya se cumplía su tiempo, pero entendía que él había sido llamado por Dios y tenía que preparar a alguien que fuera su sucesor. Y en ese tiempo, quien Dios levanta es a Josué. Josué trabajaba al lado de Moisés, entendía lo que era el liderazgo. Inclusive Moisés, como buen líder, le entrega una tribu a Josué. Y entonces Josué comenzó a liderar a toda esa tribu. Fue un tiempo de preparación para Josué. Pero si tú lees desde Deuteronomio, te vas a dar cuenta que más de 3 veces Moisés siempre le decía a Josué: anímate y esfuérzate. Y más adelante le dice: anímate y esfuérzate. Y vuelve Moisés y le dice: anímate y esfuérzate. Muere Moisés y viene la primera etapa en la vida de Josué. Y es que Josué, porque ahora vamos a estudiar los 24 capítulos del libro de Josué, así que no se aburra en una hora. Y viene Josué y tiene un encuentro con Dios. Dice la palabra de Dios que se aparece un hombre, un varón con espada desenvainada, y le dice: quítate el calzado de los pies. Cuidado, tienes algo ahí, porque... quítate el calzado de los pies, porque la tierra que pisas es tierra santa. E inmediatamente Josué reconoció que era de Dios, porque esas mismas palabras la había recibido ¿quién? Su líder Moisés. Y ahí comienza a ejercer Josué ya su liderazgo como tal. Ya no estaba Moisés. Y comienza Josué. Y lo primero que tiene es un encuentro con Dios. El mismo encuentro que tú y yo hemos tenido en algún momento de nuestra vida. Porque ya vi que solamente tenemos una persona que nos visita, ¿verdad? Creo que ya todos hemos tenido ese regalo precioso y esa hermosa oportunidad de tener un encuentro con Dios. Y eso fue lo primero que tuvo Josué. Después, si seguimos leyendo más adelante, vemos que Josué fue un hombre de fe. Y vámonos al versículo 2 del capítulo 6 y vamos a leerlo juntos. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey, con sus varones de guerra. Pasemos al versículo 3. Y comienza Dios a darle instrucciones. Mira qué hermoso, antes de seguir leyendo. Es un hombre de fe, un hombre que creyó, un hombre que entendía cuáles eran las promesas de Dios para su vida. Un hombre que desde el primer momento que tuvo un encuentro con Dios dijo: sé para qué he sido llamado, y lo recibió y lo aceptó. Y comenzó a entender que cuando recibes una promesa de Dios, esa promesa, para que se cumpla, hay condiciones que se deben cumplir para que haya ese cumplimiento de la promesa. Y él recibe una promesa. Mira, dice: rodaréis pues a la ciudad todos los hombres de guerra, y yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 7 días. Y él comienza a entender que no solamente era suficiente creer, que no solamente su ministerio era por fe, sino que para que hubiese cumplimiento de esa promesa, él tenía que entrar en obediencia. Y comienza Dios, si seguimos leyendo cada uno de estos versículos, comienza Dios a darle una serie de instrucciones a Josué, que Josué, como hombre obediente, porque así lo describe la palabra de Dios, un líder obediente, que obedeció inmediatamente, lo caracterizó durante todo su liderazgo, comenzó a recibir instrucciones de parte de Dios, de las cuales las hacía y las cumplía al pie de la letra, y por eso tuvo todas las victorias que, si tú y yo leemos en el libro de Josué, nos vamos a dar cuenta que todas las victorias las obtuvo. Se caracterizó por ser obediente, se caracterizó por escudriñar la palabra de Dios día y noche. Mira que le decía al Señor: mira que te mando que te esfuerces y seas valientes, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo.
En todo tiempo medita mi palabra, para que guardes y hagas conforme a todo lo que yo te he escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y por eso se caracterizó Josué. Estudiaba la palabra, lo que él recibía en conocimiento y en revelación de Dios, lo transmitía al pueblo. Se encargó de prepararle, se encargó de enseñarle, se encargó de enseñarles que Dios era un Dios proveedor, de que Dios le había dado una palabra que iban a ser conquistadores, que nunca les iba a faltar nada, y así Dios los cumplió. Pero no todo fue perfecto en la vida de Josué, también cometió errores, así como tú y yo cometemos errores. Cuando fueron a conquistar Jericó, había una palabra que decía: no tomes del anatema. Y Acán lo tomó, se llevó esa maldición. Pero más adelante, cuando tú lees, tú vas a entender y te vas a dar cuenta que Josué, aunque hay pecados individuales, llevan una culpabilidad colectiva. Y también nos sucede a nosotros. Hay pecados individuales que llevan una culpabilidad colectiva. Y en ese momento Josué, dice la palabra de Dios, que se rasgó sus vestiduras. Se rasgó sus vestiduras y lloró. Y le decía al Señor que qué había pasado y que perdonara al pueblo, porque vivió una consecuencia ese pecado. Y es que cuando fueron a conquistar otro lugar, muchos de esos hombres murieron a causa de haber tomado del anatema. Pero igual Dios en su misericordia, más adelante, recibe esas lágrimas, esas rasgadas de vestiduras, ese arrepentimiento de Josué. Porque realmente cuando tú te arrepientes, tú demuestras el nivel de humildad que tú tienes en tu vida. Y Josué mostró su humildad ante Dios. Ahí estaba reconociendo sus debilidades y aceptando que tenía limitaciones. Eso es humildad, y lo hizo, y entonces Dios comienza a darle muchas más victorias. Pero ¿sabes cómo cierra su vida ministerial Josué? Que es interesante, y vamos a leerlo en Josué capítulo 24, versículo 15. Lo tenemos aquí. Y si mal os parece servir a Jehová, escogemos hoy a quien sirváis. Y si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos hoy podemos declarar lo mismo que declaró Josué? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y dice la palabra de Dios que después que él hace esa declaración de servicio, porque entendió durante toda su vida ministerial que no solamente es tener un encuentro con Dios, que no solamente es creer y caminar en fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y muy bien que lo supo vivir Josué en esa temporada, que no solamente para que haya cumplimiento de las promesas es caminar en obediencia, sino que cuando yo camino en obediencia, cuando realmente estudio y escudriño su palabra, yo entiendo que es necesario servir, que no es por obligación, que no es porque venga acá y hágalo. Entiendes que eso hace parte de tu esencia, y Josué lo entendió hasta el punto de que antes de morir a los 110 años, él termina declarando esto: yo y mi casa serviremos a Jehová. Entendió que él partía, pero que toda la generación después de él seguiría sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos en esta hora queremos declarar lo mismo para nuestra generación? Amén, ¿verdad? Josué, gracias. Fíjate, y podemos ver que Josué realmente entendió cuál era su esencia como líder. Tú y yo estamos llamados a liderar, quizás algunos en plataforma, quizás algunos en una posición visible, pero tú lideras en tu casa, tú lideras a tus hijos, tú lideras en tu trabajo. Aunque no tengas un cargo y una posición que diga que eres el gerente o algo, estás liderando en la posición que tú estás ocupando. Todos estamos llamados a liderar, por lo tanto, todos estamos llamados a transmitir, a entregar y a dar la esencia que nos hace líderes en cualquier área de nuestra vida.
Y fíjate que después que te resumí toda esta parte, porque ya terminamos los 24 capítulos, ya los terminamos, que te resumí toda la vida de Josué, te quiero enseñar bajo el título, grita tan fuerte tu victoria para que silencies la voz de tu derrota, porque Josué lo pudo hacer. ¿Sabes cuál es la derrota? ¿En qué momento estamos derrotados? Definitivamente cuando no hay ánimo y cuando no hay esfuerzo. Cuando no te quieres comprometer y cuando no quieres disfrutar lo que haces. Inmediatamente te encuentras en un estado de derrota. No lo sé yo, pero yo quiero que ahí donde tú estás sentado puedas examinar y mirar cada área de tu vida y preguntarte en estos momentos, ¿qué área de mi vida está en derrota? ¿Por qué área de mi vida yo dije, ya no me esfuerzo más, ya no me motivo más? Pero hoy Dios te viene a dar una nueva oportunidad, porque es más grande su amor y su misericordia por los que realmente entendemos el valor de ser hijos de Dios. Y yo te quiero enseñar en esta hora que hay muchas voces que nos quieren llevar a nosotros a la derrota. Y esas voces son las situaciones, la gente y nosotros mismos. Y te quiero abrir con un ejemplo de una experiencia que yo viví no hace mucho, y fue la siguiente. Para el mes de febrero me estaba haciendo unos exámenes y me salió un quiste. Y a raíz de ese quiste, tanto fue mi fobia por la situación que realmente yo inducí, le dije a la doctora, mire, mándeme a hacer una biopsia. Y yo entré en una fobia a lo que se llama cáncer. ¿Pero por qué? Porque mi mamá murió de cáncer. Entonces, al ver yo la presencia de ese quiste, ¿verdad? Yo entré en ese pánico, yo entré en ese miedo. Te estoy hablando de este año, sí. La persona que hoy está aquí subida, sí. También soy igual que tú, ¿verdad? Tenemos la misma naturaleza. Y yo entré en esa fobia y entré en ese pánico y yo lloraba y era como una semana de que no quería salir y yo decía, Dios mío, esto no puede estar pasando. Y yo creo que yo me estaba matando en vida porque ya yo estaba pensando y yo decía, ay Señor, mis hijos están pequeños, Dios, ay Dios mío, y esto, y tengo esta proyección y tengo este sueño y mis hijos. Y entré en un pánico y en una fobia a esa enfermedad que hasta daba vergüenza. Porque cuando me fueron a tomar la muestra para la biopsia, los médicos que me estaban esperando ahí, cuando vieron la historia clínica, se echaron a reír. Y yo decía, ay Dios mío, ay, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué se ríen? Y yo tan asustada y nerviosa por la situación, ¿verdad? Y vamos a ver que no me había dado cuenta que la historia clínica decía paciente con fobia al cáncer. O sea, qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza. Y yo decía, ay Dios mío, yo entiendo por qué se están riendo de mí. O sea, qué vergüenza. Pero fíjate que fue una semana difícil, donde el miedo invadió mi vida. Y te quiero decir que no todos los miedos son malos. La manera, lo malo es cómo tú lo puedas manifestar. Porque quizás, te pongo un ejemplo, no sabes manejar. Te dicen, móntate, maneja este carro en plena hora pico. Yo creo que lo primero que uno le da es temor, dice, no, Dios mío, ¿yo cómo voy a manejar este carro? Yo no sé manejar. Entonces es un miedo, es un temor natural que lo que te va a evitar es un problema. El problema es el miedo aquel que te lleva a ti a no avanzar. De pronto ese temor que a veces tenemos por abrir una empresa, por abrir un negocio porque tenemos temor al fracaso. O quizás muchas veces el temor a hablar en público. Yo soy una de esas. Que para mí es más fácil sentarme a analizar la situación que de pronto hacer esto. Hasta un día que entendí que si Dios me estaba llamando, ¿por qué mi miedo iba a ser una limitación para poder servir y que Dios obrara a través de mi vida? Y comienzas tú a superar muchas cosas, ¿verdad? Y entré en ese pánico, una semana que no quería saber nada. Y mi esposo me decía, pero tranquilízate, no ha pasado nada. ¿En quién tú confías? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú confiesas? Y él comenzó a confrontarme en amor. Sí, lo viví.
caí en eso. En ese momento no me acordaba de ese Dios sanador, del Dios de milagros. O sea, viví esa experiencia y te lo puedo decir con autoridad porque la viví. Me entregaron los exámenes e inmediatamente terminó la crisis, porque para la gloria de Dios no pasó nada, todo benigno. Entonces ya yo de nuevo estaba feliz, gozosa, alegre, no sé qué, no sé cuándo, y todo lo que se nos pueda sumar en ese momento, porque para mí esa era una gran bendición. Pero después entendí y fui confrontada que definitivamente esa era una voz que lo que quería era derrotarme, que lo que quería era echar todo atrás, todo aquello que yo podía haber avanzado en Dios, porque realmente fui confrontada de tal forma que, ¿en quién he creído? ¿Dónde está mi confianza? ¿Dónde está el Señor que yo declaro? Él siempre estuvo ahí. Él siempre ha estado ahí. Es más, todos juntos declaramos, ya no vivo yo, sino el Cristo que vive en mí. Pero cuando nos llega una situación, entramos en una prueba. Y entonces ahí es cuando somos medidos realmente. Si en verdad has entendido quién vive en ti. Porque muchas veces, ¿sabes? Nos limitamos solamente a conocer nuestra esencia, pero realmente no hemos entendido si vivimos en esa esencia. Te lo voy a explicar de otra manera. ¿A cuánto les gusta la comida aquí? A mí también. ¿A cuánto nos gusta? Ay, los que no la levantaron, no, dejen de ser mentirosos. A todos nos gusta la comida. Y fíjense que este es un súper ejemplo. Porque cuando tú llegas a tu casa y están haciendo ajiaco, enseguida puedes identificar que están haciendo ajiaco. ¿Por qué? Porque esencia, ese olor, esa fragancia, ¿verdad? Aunque no lo hayas probado, esa materia prima y esa huasca, porque lo que hace el ajiaco, ¿qué es? La papa y la huasca. Porque si no tiene eso, deja de ser ajiaco. ¿Ah? Sería una sopita de pollo más. Así es, ¿verdad? Entonces, mira, esencia son esas características permanentes, invariables, que determinan lo que es esa cosa o lo que puedo ser yo. Es lo que me determina a mí. Josué entendió cuál era su esencia como líder y por eso pudo vencer y terminar en victoria todo su liderazgo. Ahora la pregunta es, si yo entro a mi casa y están haciendo, a ver, yo no sé mucho de cocina porque no es mi fortaleza, pescado, y si es en cabrito, ¿qué lo hace que sea en cabrito? A ver. Las verduras, ¿verdad? Y que sea asado, si no estoy mala. Fíjate, esa es su esencia. Si no es asado y no tiene verdura, es un pescado más, pero deja de ser pescado en cabrito. Y así pudiésemos enumerar muchos ejemplos más, ¿verdad? Pero qué interesante que así como lo vivimos con la comida, hoy Dios nos confronta a nosotros si realmente conocemos nuestra esencia. Y quizás como Moisés, hoy tú que estás sentado ahí, sobre todo si eres líder de adoración, hoy puedes entender perfectamente lo que repetimos. Ay, tengo identidad, tengo propósito y servicio. Y yo fácilmente te lo puedo resumir así: identidad, la vida de Cristo en mí; propósito, porque camino en obediencia, ¿verdad? Y no estoy por casualidad en esta tierra. Y cerramos con servicio, porque cuando yo sirvo realmente estoy entregando mi vida por amor a los demás. ¿Es así o estoy equivocada para los pocos líderes que estamos en este lugar? ¿Es así? Y lo recitamos. Estamos conociendo nuestra esencia. La pregunta en esta noche es: ¿vives en tu esencia?
que son dos cosas totalmente diferentes. Porque cuando tú vives en tu esencia, así como tienes la capacidad, un pescado en cabrito o un ajiaco o qué sé yo, qué otra comida que huela bastante, algo con mariscos, en fin, de despertar tus sentidos, ¿verdad? Porque enseguida el sentido del olfato y después va el de la vista, a ver qué es lo que hay, y después entonces viene el del gusto y por último activas el del tacto porque te metiste en la cucharada y lo probaste. Así como una comida puede activar nuestros sentidos naturales, ¿verdad? Que es lo que nos permite comunicarnos con este medio natural. ¿Tú crees que en el espíritu qué podría llegar a activar el que yo realmente conozca y viva en mi esencia? ¿Ah? ¿Qué podría llegar a activar en lo espiritual el que yo realmente viva en mi esencia? Esa es la pregunta que Dios nos hace en esta hora, iglesia. ¿Realmente yo estoy viviendo en mi esencia? ¿Realmente más que repetirlo? ¿Realmente que haberlo aprendido? Pues realmente más que engordarme en conocimiento, porque cada vez que tú vienes a este lugar te vas con un conocimiento nuevo. Cada miércoles, cada lunes, cada domingo, y pasó la semana y volvemos, y si vas a un grupo en casa, pasa lo mismo y recibes conocimiento. Pero qué tan importante es que pase el tiempo y yo solamente me detenga a engordarme con ese conocimiento, pero realmente no pueda transmitir lo que Dios está entregando a mi vida. Y no te estoy diciendo que es que necesitas pararte aquí para testificar, o no te estoy diciendo que es que necesitas pararte en un lugar público para que conozcan lo que tú estás viviendo. Es tan sencillo que marca más la vida de una persona lo que tú puedes decir. Marca más la vida de una persona cómo tú puedes actuar que lo que tú puedas decir. Y tú estás rodeado todo el tiempo de personas. En tu casa, de tu familia, en tu trabajo, de tus compañeros, en un bus de personas que ni siquiera conoces. ¿Sabes? Cuando realmente vives en la esencia del liderazgo que Dios ha entregado a tu vida, va a pasar como el ajiaco y el cabrito. El que está a tu alrededor lo puede oler. El que está a tu alrededor lo puede oler. La pregunta nuevamente sería, ¿qué está oliendo la persona que está a mi alrededor? ¿Qué es lo que esa persona puede percibir? ¿Qué es lo que esa persona siente cuando yo llego? ¿Qué es lo que esa persona ve cuando yo llego? Porque si bien es cierto que el Evangelio lo vivimos por fe y crecemos en el Evangelio por lo que nosotros escuchamos, pero también tenemos que accionarlo. Y aquel que no le conoce, a veces no entiende por lo que escucha, sino por lo que ve. Por eso fue que le dije, ¿quién quería subir? Para que también lo hiciéramos de esa manera visible. Porque el que no le ha recibido o el que no ha abierto su corazón, para él es más fácil por lo que ve que por lo que escucha. Pero como ya tú activaste lo espiritual en tu vida, entonces para ti es más fácil crecer por lo que escuchas que por lo que ves. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y fíjate que cuando vives en tu esencia, entonces realmente deja de ser palabras y se convierte en vida el Cristo que está en ti. Ahora sí, cuando tú declaras, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí, realmente estás entendiendo que tú tienes el ADN del Cristo que está en ti, ese amor, ese perdón. Dice la palabra de Dios que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es. Y es tan grande el amor de Dios para cada uno de nosotros que aún siendo pecadores, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. Es tan grande su amor que entregó lo más preciado para Él. Pero no podemos vivir en la esencia y esas voces de derrota comienzan en nuestra vida, como las enfermedades, las crisis financieras, el que no tengo un trabajo, pero yo lo esperaba, estoy cansado de meter hojas de vida, pero no veo resultados. Señor, yo estoy orando hace tiempo de un milagro, pero no lo estoy viendo.
El favor de Dios a veces se nos vuelve tan natural, pero no debería ser así. Se mueven tus emociones. Y por último, terminamos siendo nosotros mismos quienes nos llevamos a nuestra derrota. Esas son esas voces que lo que quieren es llevarte a tu derrota. ¿Sabes por qué? Porque realmente no hemos entendido cuál es nuestra esencia como líder. No hemos entendido que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, que es más que palabra, es vida lo que ha venido a mí. ¿Sabes qué? No hemos entendido cuáles son los beneficios de la cruz. Cuando entraba ahorita y cantábamos esa última adoración, yo decía, Dios, ¿tú cómo conectas todo? Porque es que no es el hombre, es tu espíritu que prepara todo. ¿Sabes que no hemos entendido los beneficios de la cruz? Y, Cris, ayúdame con el capítulo 6 del libro de Josué, pero desde el versículo 20, por favor. No lo veo. Si me ayudan con Cris, por favor. Yo se los voy a leer acá. Capítulo 6. Josué, ¿dónde está? Ya salió. No, me confundí. Josué capítulo 24, desde el versículo 20. Vamos a leer estos dioses. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, dame el capítulo 24, versículo 20, por favor. Yo se los leo y ustedes van desde ahí. Dice, si dejareis después que Josué haces ese acto de servicio, declarando que él y su casa servirán a Jehová. Más adelante le dice al pueblo, si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal, y os ¿qué? Consumirá, después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigo contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. En esta hora Dios te dice, comienza a quitar esos dioses, porque de esa forma no podrás ver el favor de Dios. Establecemos dioses en nuestra vida, así como venía el pueblo de Israel. Pero ¿sabes qué fue lo que permitió que ese pueblo en ese momento, porque si seguimos leyendo, volvieron a lo mismo, pero en ese momento dejaran esos dioses y los quitaran de su vida? Era que hubo un líder que tuvo la capacidad de enseñarles la palabra. Era un líder que tuvo la capacidad de entender que era servir, que era entregar su vida por amor a los demás y enseñarles. No solamente llenarlos de conocimiento, sino permitir que se te sea revelado Dios. Porque de nada sirve que solamente te llenes de conocimiento sin revelación, porque conocimiento más revelación es lo que realmente trae transformación para mi vida. Y a veces decimos, tengo tiempo en Dios y no veo que avanzo. La pregunta que te puedes hacer en esta hora, solamente me estoy llenando de conocimiento, ¿y dónde está la revelación de Dios para mi vida? Porque cuando conozco, pero hay revelación, se me es quitado el velo y Dios se puede manifestar de las tres formas como se manifiesta: por su naturaleza, por el Cristo que está en mí y a través de su palabra. Entonces es realmente cuando hay transformación para mi vida. Dile al que tienes a tu lado, yo quiero salir transformado de este lugar. Dile al que tienes a tu lado, no te duermas, ya vamos a cenar. Dile al que tienes a tu lado, yo quiero no solamente quedarme con un conocimiento, sino que en realidad Dios se pueda revelar a mi vida y haya transformación. Cris, ayúdame con los beneficios.
te voy a mostrar unas imágenes bastante fuertes. Hablábamos ahorita que no habíamos entendido realmente cuáles eran los beneficios de la cruz. Ese sacrificio, que es la mayor muestra de amor. Un sacrificio que te aseguro que si hoy te tocara entregar a tu hijo, tú no lo hicieras. O que si hoy a ti te tocara entregarte, tú tampoco lo hicieras. Si me preguntas a mí, yo tampoco lo hiciera. Y no hemos entendido realmente cuáles son esos beneficios que tenemos nosotros. Esos beneficios de la cruz. Esa cruz donde el mismo Jesús se humilló. ¿Sabes? Le tocó la peor muerte. En ese tiempo esa era la peor muerte. Y esa cruz que trajo el poder para que tú y yo hoy pudiésemos ser redimidos. En esa cruz de un palo vertical y un horizontal, que lo que quería nosotros era restarnos, quitarnos, porque estábamos condenados a muerte, condenados por el pecado. Y esa cruz y ese sacrificio y esa muerte, lo que vino fue a sacarnos de la esclavitud. Josué, como líder, nació en un pueblo esclavo donde anhelaban ser liberados. Y así cumplió su liderazgo. Esa cruz, ese sacrificio que te ha traído libertad, ese sacrificio que te sacó de la esclavitud, que a través de ese sacrificio ya no te resta, sino lo que ha venido es a multiplicarte. Porque dice la palabra de Dios que el que quiere seguir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando tomas esa cruz, realmente se convierte en una multiplicación, porque eso es lo que viene a ser Cristo. Y la religiosidad te enseña que cuando tú tomas esa cruz y te estás negando a ti mismo, te va a llevar a tener un evangelio todo el tiempo dolido, sufrido, y yo soy lo peor, y a mí por qué me pasa, y no sé qué, y no tengo razón para seguir adelante, y no tengo razón para crecer. ¿Sí o no? Pero que realmente cuando te enseña que tomes tu cruz y le sigas, es que realmente tú sepas que es necesario morir. Porque en el momento que Él murió en esa cruz del Calvario, tú y yo también teníamos que morir a nuestros deseos, a nuestros hábitos, a todas esas cosas que lo que están haciendo es apartarnos de Dios. Por eso es que día a día nosotros tenemos que llegar a la presencia de Dios y morir. Y morir, porque cada vez que yo muero, Él comienza a crecer en mí. Cada vez que me humillo y tengo la capacidad de reconocer que hay una limitación en mi vida, y cada vez que tengo la capacidad de aceptar que hay debilidades en mi vida, entonces, como dice su palabra, diga el débil, fuerte soy. Y Dios comienza ¿qué? A perfeccionarse en medio de mi debilidad. Eso significa esa cruz. Pásala, por favor. Pero ahí no termina todo. Una corona de espinas. Una corona de espinas que cuando Adán y Eva pecaron, fue maldecida la tierra. Y dice que esa tierra iba a comenzar a producir espinos, y se me olvida el otro nombre, borque y abordos, o aborjos, algo así. Mira, lo que no iba a permitir es que esa tierra fuera fértil, que todo lo que cayera ahí no creciera, que no fuera buena tierra, por lo tanto iba a costar, ¿verdad? Y sin embargo, a Él le colocan una corona de espinas para que tú y yo fuésemos libres de toda opresión, para que tú y yo fuésemos libres de toda ruina, para que tú y yo hoy quitáramos toda opresión. Tú te imaginas, yo solamente quiero que nos imaginemos en esta hora, si la tuviéramos puesta, el dolor,
porque no se la colocaron como hacemos, ven, es una princesita, colócatelo aquí, mira, vamos a tomarte la foto. Se la colocan, se la entierran y lo que trae es una fuerte opresión sobre su mente. Por eso es que el enemigo te ataca por tus pensamientos. Por eso es que dice la palabra de Dios: llevo mis pensamientos cautivos, ¿qué? A la obediencia de Cristo. Porque la primera manera como el enemigo te va a atacar es por tu mente. Y tú decides y yo decido si dejamos que eso llegue a nuestro corazón y lo accionemos. Pasa la otra, Cris, porfa. Látigos. Látigos que lo que vinieron a traer a nuestra vida fue sanidad. Por eso es que tú y yo declaramos confiadamente Isaías 53. Por sus llagas hemos sido sanados. Mira lo que él vivió. Recibió látigos que hicieron una sola carne su cuerpo, para que tú y yo hoy pudiésemos gozar de sanidad. Y que si te enfermas, es tu realidad, nos lo enseña nuestro pastor, pero no es nuestra verdad. Y por eso tú puedes declarar Isaías 53 y decir: por sus llagas yo he sido sanado. Los clavos fueron tres. Fueron 3 clavos que colocaron en su mano izquierda, en su mano derecha y en sus tobillos. ¿Sabes qué significan esos clavos? Esos clavos significan de que ya no eres cautivo. Esos clavos significan que eres libre. Esos clavos vinieron a quitar y a romper todo argumento que tenía Satanás sobre tu vida y sobre mi vida. Todo argumento que fue creado por una maldición generacional. Todo argumento que ha sido creado por aquellas palabras que desde niños hemos recibido y que nosotros mismos la hemos hecho una verdad en nosotros. Por eso decimos: no soy capaz, no puedo, no sirvo para nada. Por experiencias vividas que se convierten en un argumento para que Satanás pueda tocar y manipularte, para que pueda influenciarte, pero que realmente cuando entiendes el verdadero significado y el beneficio que tiene la cruz para tu vida, entonces tú hoy puedes declarar y decir: esos argumentos en la cruz del Calvario, ya Cristo los rompió por mí. Así no hay quien te pueda acusar y quien te pueda señalar, porque tú y yo ya fuimos justificados a través de esa muerte y de esa muerte en la cruz del Calvario. Dale un fuerte aplauso, Señor, en esta hora. El clavo en su tobillo también nos liberó de toda angustia. ¿Sabes lo difícil que era con ese clavo en sus tobillos poder respirar? Porque cada vez que respiras, hazlo ahí donde estás sentado. Inhalas, exhalas, tensionas todos los músculos de tu cuerpo. Para él era doloroso cada vez que respiraba con ese clavo en sus tobillos. Para que tú y yo hoy pudiésemos tener libertad y toda opresión que la circunstancia y que el enemigo quiere levantar, tú y yo podamos salir de ese estado y no dejarnos manipular. Pero sigue. Después de esos clavos, dicen que traspasaron ¿qué? Una lanza para verificar si en realidad estaba muerto. Y dice la palabra de Dios que al pasar esa lanza, lo que salió de su corazón fue agua. ¿Sabes por qué? Porque ya el nivel de agonía que él había sufrido no lo soportaba. Esa agonía que tú y yo sentimos y que realmente destruye no solamente tu corazón y el mío, sino que ha destruido a todas esas personas que nos rodean, donde realmente Él pagó un precio por ti en la cruz, para que tú y yo hoy pudiésemos tener ¿qué? Sanidad interior. Para que no nos justifiquemos en la amargura, para que no nos justifiquemos en el dolor, para que no nos justifiquemos en el que yo soy así y así me tienen que aceptar. Porque es que si eres así
pero eso trae bendición para las demás personas, síguelo haciendo. Pero si eres así y lo que trae en la vida de las otras personas es destrucción, entonces yo creo que no debe seguir siendo así. Y realmente lo que vino fue a darnos una sanidad interior, un corazón que en realidad pueda hablar vida y pueda dar una vida en abundancia, porque eso es lo que ofrece nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que en esta hora tú te coloques de pie. Y así como entonábamos esa canción ahorita, yo quiero cerrar en esta hora, porque te preguntarás sí, y entonces, ¿cómo puedo gritar tan fuerte para silenciar la voz de esa derrota? ¿Ya entendiste que la derrota qué es? El desánimo y el ya no tener ánimo por hacer las cosas. Que las voces son todos esos dioses que tú y yo hemos levantado, dándole el primer lugar. Sean las situaciones, seamos nosotros mismos, ¿verdad? O sean las personas que nos rodean. Porque a veces son nuestros hijos quienes ocupan el primer lugar. A veces es nuestra pareja quien ocupa el primer lugar. A veces son nuestros amigos, a veces es mi trabajo. O a veces es ese sueño, ese estudio que yo quiero alcanzar quien ocupa el primer lugar. Y se convierte en un Dios en tu vida. Esas son las voces de derrota. Pero realmente, ¿sabes cuándo vas a poder dar el grito de victoria? Y al principio colocamos una alabanza para que vieras lo que es disfrutar en ese momento la victoria. Pero es que no estamos llamados a disfrutarla en ese momento, sino que estamos llamados a declararlo y a disfrutarlo en todo tiempo. Entonces realmente yo todos los días, desde la primera hora que yo pueda abrir mis ojos, que yo pueda respirar y que yo pueda darle gracias a Dios, yo puedo dar mi grito de victoria cuando realmente entiendo el valor de ser hijo de Dios. Porque cuando yo entiendo el valor de ser hijo de Dios, entonces he entendido lo que soy en Él, lo que puedo en Él y lo que tengo en Él. Hasta el día que yo no entienda cuál es el valor que tengo como hijo de Dios, entonces no voy a poder gritar en victoria y voy a llevar una vida basada en mis emociones. Pero de eso no se trata. Se trata de que tú puedas entender, así como en ese momento al pueblo de Israel llegó un momento para que esos muros cayeran, guardar silencio y esperar la orden de Dios. Mientras tú sepas que Dios está trabajando y sientas que no ves el favor de Dios y sientas que no ves el milagro de Dios, pero tú puedas gritar por tu victoria, porque realmente has entendido cuál es tu valor como hijo de Dios. Cuando entiendes tu valor como hijo de Dios, entonces sabes y anhelas caminar en obediencia. ¿Que nos equivocamos? Sí, pero Él se perfecciona en medio de mi debilidad. Y que por la obediencia y su revelación, entonces realmente voy a servir por amor a los demás. Y no por imposición, no por obligación. Si yo en esta hora hiciera levantar las manos de todos esos 200 líderes que se han graduado en adoración, ¿qué porcentaje tuviéramos en este lugar? ¿Por qué? ¿Dónde están? Yo te quiero invitar a que no te conformes con engordarte con el conocimiento. Hay muchas formas de servir, ¿sabes? Servimos en todo tiempo, no solamente en una iglesia. Podemos servir en nuestra casa, podemos servir en nuestro colegio, podemos servir en una esquina. Hay muchas formas de servir. Que ese sea el anhelo en ti. Pero es que la única forma para que eso crezca y viva en ti es que realmente entendamos cuál es nuestro valor como hijos de Dios. Y cuando yo entiendo ese valor, entonces entendí lo que soy. Y quiero que me escuches. Cierra los ojos y escuchas.
Cuando yo sé cuál es mi valor como hijo de Dios, entonces entiendo lo que soy. Soy hijo, soy libre, soy justo, soy santo, soy amado por Dios, soy más que vencedor, soy sano, soy salvo, soy redimido, porque esa muerte en la cruz del Calvario no fue en vano. Cuando entiendo el valor de lo que es ser hijo de Dios, entonces sé lo que puedo alcanzar en Él. Puedo cambiar, todo lo puedo en el Cristo que me fortalece. Puedo ser apto para hacer buenas cosas. Puedo cumplir mi propósito en esta tierra porque no soy una casualidad. Estoy en este lugar para cumplir un propósito. Por lo tanto, me es fácil obedecer la voluntad de Dios para mi vida y lo que Él me habla cada día que le busco. Cuando entiendo el valor de lo que es ser hijo de Dios, entonces sé lo que tengo. Tengo vida eterna, tengo poder, tengo autoridad, tengo las armas de Dios, tengo armas espirituales. Entonces por eso es efectiva mi oración, por eso es efectiva mi intercesión, por eso veo resultados. Y es cuando realmente aprendo a pedir, es cuando realmente aprendo a buscarle. Es cuando realmente sé en qué momento necesito un milagro, pero también sé en qué momento necesito el favor de Dios. Levanta tus manos donde estás en esta hora y adórale con esta canción. Adórale. Más allá de todo, te entregaste. Y al contemplarte se me acaban las palabras. Más allá de todo, te entregaste. Precioso Cordero, majestad inigualable. Recibe adoración. Recibe adoración, recibe adoración, recibe adoración. Más allá de todo, te entregas. Y al contemplarme se me acaban las palabras. Más allá de todo, te entregaste. Precioso Cordero, majestad inigualable. Recibe adoración. Recibe adoración, recibe adoración, recibe adoración. Yo invito a que pasen aquí adelante todos aquellos que en esta hora, pasando adelante como ese acto de reconocimiento, donde puedas decirle al Señor: ¿sabes qué, Dios? Hoy quiero entender el valor como tu hijo. Que han pasado los años y que realmente Dios he recibido, Señor, pero que hoy, como un acto profético y público, yo hoy puedo decir: ¿sabes, Dios? Quiero declarar y creer en el valor que tengo como hijos de Dios. Pueden pasar aquí adelante todo el que sienta en su corazón hacerlo. ¿Sabes? No se trata de los años que tengas de conocerle. No se trata si tienes una posición ministerial o no, porque eso realmente lo hace el hombre por una organización. Para Dios todos somos iguales.
para Dios todos somos sus hijos. A todos nos ve igual. Así como tú ves a tus hijos, así te ve Dios en esta hora. Como ese padre que te lo quiere dar. Esta semana hablábamos un grupo de mujeres y una de ellas, a la cual amo tanto, me dice y comenta: sabes, hablamos del primer amor, pero realmente ese primer amor nunca se acaba. La religiosidad nos hace pensar que se acaba, pero es permanente. Porque cuando tú tienes a tu hijo pequeño, decía ella, bebé, tú como padre le cambias el pañal, se hizo pipí, se lo cambias, pero no le pegas, porque sabes que todavía es un bebé y no está preparado para hacerlo solo. No sabe comer, regó la comida y tú no lo maltratas, porque sabes que te toca enseñarlo, porque apenas está comenzando, apenas es bebé. Entonces ves el amor de Dios de esa manera como lo ven los bebés: abrazos, pechicha, ay mi cosita linda, lo más bello, lo más hermoso. Y cuando ella decía eso, me lleva a una situación que viví con mis hijos hace poco. Y es que mi hijo, el de 3 años, está en esa etapa: mami, yo sé que beso, y me llena de besos y me besa y me tira y me coge y me abraza. Y mi hijo de 9 años me decía: mami, tú lo amas más a él. Y yo le decía: no, papi, ¿a ti te gustaría que así como está David conmigo, lo lleno de besos y mi cochito y mi no sé qué? Yo le digo al de 3 años, Caramelito, entonces yo te dijera a ti en el salón de tu clase: ay, ¿dónde está mi bebé, mi gordito, mi cochito? No sé. No, mami, ¿cómo se te ocurre que tú no me vas a hacer eso? Porque ya tiene 9 años. Yo le dije: ¿te das cuenta? La manifestación del amor, aunque como madre es el mismo, como padre es el mismo, pero el hijo lo recibe de acuerdo al proceso que está viviendo o a la temporada que está viviendo en Dios. No te ha dejado de amar, siempre te ha amado. Aunque en este momento no lo veas pechichando, vas a seguir siendo su hijo. Y a cada uno nos trata y cada uno recibimos de acuerdo al proceso en el que estamos. ¿Por qué? Porque no es la misma comida que necesita el bebé, aquel que ya ha crecido, que necesita un alimento sólido y se le demanda más responsabilidad. Cuando tus hijos han crecido, porque tú también lo estás viviendo y lo has vivido como yo, ¿verdad? Entonces ya el de 3 no tiene la misma responsabilidad que el que tiene el de 9. ¿Y por qué lo haces? No porque lo has dejado de amar, sino que estás entendiendo que no todo el tiempo tú estás a su lado y que en algún momento, como es la ley de la naturaleza, él tendrá que ir, organizarse, formar otra familia. Entonces tu responsabilidad en esta tierra, ¿cuál es? Instruirle, formarle, disciplinarle y prepararle para cuando sea enviado. Lo mismo hace Dios con nosotros. Nunca nos deja, nunca nos abandona, pero sí nos prepara para que podamos enfrentar aquella tribulación, aquella tentación y todo lo que se quiere levantar para apartarnos y destruirnos. Pero confiad, porque no estás solo, porque todo lo puedes en el Cristo que te fortalece. Y te invito, iglesia, a que todos juntos en esta hora podamos hacer esta declaración de Romanos 8 y ya cerramos. ¿Me ayudas, por favor, para que todos lo podamos leer? Romanos capítulo 8, desde el versículo 31. Ahí donde estás, no hay necesidad de gritar, ahí donde estás, pero abre tu boca como profeta de Dios para que puedas mover el mundo espiritual y puedas declarar y decirlo así. ¿Qué pues diremos a esto? Vamos a leerlo todos juntos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cuántos lo están creyendo en esta hora? Esto es por fe, decláralo en fe. Recuerda que tu palabra tiene poder para dar vida.
Y en esta hora lo que tú estás declarando está dando vida a una área que estaba muerta. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Vamos al 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Esa es mi esencia. Soy amor, soy perdón. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas en el matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Ahora todos juntos, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dan su grito de victoria en esta hora? Recibe adoración. Recibe adoración. Recibe adoración. Recibe adoración. Más allá de todo te entregaste, y al contemplarte se me acaban las palabras. Real, Dios, porque no quiero parar de hablar de ti, papá. No quiero parar de decir que eres todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que hago. Y soy Dios. Soy una constante adoración. Soy una constante manifestación de tu amor en mi Jesús. Dios, tú eres todo lo que somos. Dios, tú lo eres todo. Tú lo eres todo. Dios, no quiero parar de hablar de ti, papá. Dios, no quiero parar de adorarte a ti, papá. Tal y como soy, tal y como eres tú en mí, yo soy en ti, Dios. Una iglesia real. Una iglesia que habla de ti tal cual. Porque somos una constante adoración.